Shalom a todos, muchas bendiciones, un saludo cordial. En el vídeo del día de hoy voy a estar compartiendo contigo un consejo que traen los sabios sobre cómo protegerse del Ainara, cómo protegerse del mal de ojo, cómo romper el mal de ojo, cómo protegerse de energías negativas, específicamente en lo relacionado con el mal de ojo. Y déjenme decirle que también esto de por sí ya es una protección contra energías negativas, brujería incluso. Porque el consejo que les voy a dar hoy, y lo voy a leer directamente de los libros de la Cábala, tiene que ver con una planta que siempre y de vez en cuando lo enfatizo en los vídeos y es las propiedades de la ruda. La ruda es una planta conocida por el pueblo judío desde tiempo ancestral. Ya sabemos que es también muy conocida en otras culturas y yo quiero leer directamente de los libros de la Kabbalah lo que dice sobre las propiedades de la ruda para protección contra el mal de ojo. Dice lo siguiente y voy a citar las palabras de los sabios cabalistas. Dice, la especie vegetal denominada ruda sirve para combatir el mal de ojo y anular las brujerías. Alguien que está sufriendo de brujerías, alguien que está sufriendo de magias negras, la ruda ayuda a anular las brujerías. ¿Cuál es la referencia que tenemos para esto? Aparece en el Talmud, que está escrito hace más de 2000 años. Y digo escrito, pero la tradición oral es mucho más antigua. Es en la época en que se escribe el Talmud. Está hablando del siglo II al siglo V de nuestra era, pero todo lo que se escribió ya existía como conocimiento en el pueblo judío muchísimo antes. Dice que en el Talmud, en la Mishnah, en el Tratado de Kilaim 1.8, se menciona esta planta, la ruda, esta especie vegetal, por el nombre de peigam. O sea, la ruda en hebreo la conocemos como peigam, que se escribe mediante las letras hebreas Pet Yud Gimel Mem. Y los sabios cabalistas han enseñado que la letra Yud está vinculada con el pensamiento y está asociada a un grado supremo de lo alto. Y en el nombre de la ruda, Peigam, la letra Yud está en el medio de las letras P, Gimel, Mem, que forman la palabra Pgam, que significa daño. Es decir, la letra Yud está en el medio del daño, Pegam, para anular, cortar el efecto del otro lado, de la citra jara, del lado del mal, que es el lado dañino. Además, la ruda sirve para combatir una epidemia, dicen los textos cabalísticos. Y el sabio cabalista de Safed, Rabbi Yaakov Niño, en el siglo XVII, mencionó que en la Mishnah está escrito Hapeigam con el prefijo aha, es la letra hei al principio, que corresponde al artículo la, y peigam es el nombre de la ruda. Y esta palabra tiene las mismas letras que la expresión magefá, que significa epidemia. Por tanto, la ruda es apropiada para combatir epidemias. Además, la ruda es apropiada para neutralizar el veneno de la víbora, de la serpiente. Y dice, y la gallina, cuando se enfrenta a una víbora, come ruda. Está escrito en el Midrash Talpiot Refuah Behaim. Son dos libros que hablan de esto. Cuando una serpiente, una víbora muerde, la ruda ayuda a neutralizar el veneno. Y hasta los animales saben esto porque dice que la gallina come de la ruda para neutralizar el veneno. Los animales saben. Entonces, esto es muy interesante a través del consejo que traen los sabios de las protecciones que traen la ruda. Hay muchísimos más libros de la Cábala que hablan de la ruda. Yo he citado muchas veces el Pirkei Avot con el comentario de Rabbi Ovadia Yosef. Ese texto, Anaf, Pirkei Avot de Rabbi Ovadia, habla de la ruda, citando la opinión de Rabbi Yosef Haim David Azulay, el Hidá, otro gran cabalista, que fue discípulo de Rabbi Shalom Sharabi, que habla de las propiedades de la ruda. Pero él trae otra explicación. Dice que la ruda en español suena ruda, suena como rota. Y la idea es romper, cortar. Aunque estamos viendo que por gematria la palabra en hebreo es pigam. Y esta palabra, como vemos, tiene la letra yud, que está interponiéndose, cortando lo malo. Y por eso es que la ruda se recomienda como protección, en este caso, contra brujería, contra el mal de ojo, contra una epidemia y tiene otras muchísimas propiedades.
El consejo de la ruda, siempre lo digo, es que usted se consiga una plantita de la ruda y la va a poner en la entrada de la puerta de su casa, la puerta principal, en la parte de afuera. Usted va a poner ahí esa plantita. Y esa plantita hay que hablarle, porque hay que entender algo. Detrás de cada planta, detrás de cada roca, detrás de cada... de todo lo que hay en la naturaleza hay una energía, hay espíritus, hay ángeles. El Midrash dice literalmente ángeles, pero sabemos que son energías. El Midrash dice que detrás de cada planta, detrás de cada ser humano y de cada animal, de cada planta, de cada cosa, hay un ángel, un ser espiritual asignado que es el que se encarga de que le dice a la planta, crece y esta crece. Entonces, ponga esa plantita frente a la puerta de su casa, háblele a la plantita. Eso no es de lógica. Si usted no sabe el secreto espiritual, no es de lógica, pero ahí hay un secreto muy grande. Ponga la plantita, abra la plantita, dígale, pidiendo a Dios en mérito de la energía que hay ahí, porque no es la planta, es la energía que hay ahí. Hay una espiritualidad ahí, pidiendo protección para su hogar, para su casa, para su familia, para que no entre en ese hogar ninguna brujería o magia negra o mal de ojo, cosas negativas. Aleje personas incluso, sea espíritus desencarnados o encarnados. Hay un gran secreto ahí. También se pueden coger unas ramitas de la ruda, se amarran y se pueden colgar detrás de la puerta de la casa, detrás de la puerta principal, o en la puerta principal o en la puerta trasera. También se pueden llevar unas ramitas de ruda consigo. Usted la lleva consigo, la puede echar en un bolsillo, la puede echar en la cartera. Si la persona es una mujer embarazada, no debe llevar ruda, porque la ruda es tan fuerte que puede hacer a una mujer abortar. Así que cuidado con esto. Las mujeres embarazadas no deben llevar ruda arriba. Pero por lo demás, se pueden llevar unos cajitos de ruda, la lleva en un bolsillo o algo, porque eso protege de brujerías también. Si le van a hacer una brujería y trae esas ramitas encima, le protege. Entonces, bueno, aquí tiene algunos consejos de protección contra el mal de ojo y de protección contra brujerías con la ruda. Si quieres saber más sobre esta planta, busque los vídeos que ya yo he hecho en este canal sobre la ruda, donde va a encontrar muchísima más información. Hasta aquí con el vídeo de hoy. Muchísimas bendiciones a todos.